Tenido repercusión en la ciudad de Concordia, más precisamente el Hospital Mas Bernat, pero una persona que está involucrada es precisamente la titular del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de Entre Ríos, Lucy Grimal, que además es una mujer reconocida en la provincia de Entre Ríos por la labor que viene desempeñando, porque también obviamente ha sido una de las representantes en la política en nuestra provincia, así que vamos a estar charlando con ella, Lucy Grimal. Así es, bueno, decíamos titular del Programa de Salud Sexual y Reproductiva. ¿Cómo le va, Lucy? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días para todos ustedes y la audiencia. Muchísimas gracias por el tiempo y por la atención. Lucy, nos interesaba también poder charlar un poco, no solamente de este tema tan polémico que se ha tomado difusión desde la semana pasada en Concordia, sino también poder tener la oportunidad de charlar un poco y conocer los programas justamente que van saliendo desde allí, desde Salud Sexual y Reproductiva. Pero como para cerrar un poquito y conocer un poco lo que viene sucediendo en Concordia, nos inquietaba un poco esta información desde lo que se daba a conocer y todo lo que fue surgiendo en algunos medios durante toda esta semana, ¿no? Más allá también de algunas de las estadísticas, porque cuando leíamos la nota, más precisamente la de análisis digital, hablaba de alrededor de 510 interrupciones del embarazo que se realizaron en la provincia de Entre Ríos. Sí, efectivamente. A ver, nosotros desde el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, que tiene ya más de 10 años, 15 años en particular desde el año 2003, se trabaja fuertemente para promover los derechos sexuales y reproductivos. Y entonces, dentro de las principales obligaciones que hay, una tiene que ver con la provisión de métodos anticonceptivos a todos los efectores de salud, porque eso está garantizado por ley. La población, fundamentalmente las mujeres, tienen derecho a acceder a métodos anticonceptivos en forma gratuita en nuestros efectores. Otro de los temas que están relacionado también con esto es en relación a cuando hay que realizar interrupción de embarazos, que están comprendidos dentro de lo que establece la ley en Argentina desde el año 1921. Esto está en el Código Penal, en su artículo 86, establece que en Argentina es legal la interrupción de un embarazo por causales. Las causales son causal salud, riesgo de vida de la mujer o riesgo de la salud de la mujer, o por causal violación. Y nosotros desde el año pasado, la provincia de Entre Ríos se adhirió al protocolo nacional que en salud establece las condiciones para realizar esta práctica legal, de manera que podamos estar garantizando que efectivamente se realice en los principales establecimientos de salud públicos y estatales en Entre Ríos, y por otro lado que si hay algún integrante o alguna integrante del equipo que por razones religiosas o morales no va a cumplir con la ley, no va a cumplir con este mandato que da la ley, se conozca y que pueda realizar la objeción de conciencia correspondiente. Algo que sucedió, al menos o que se viene tomando conocimiento durante esta semana, donde algunos médicos allí del Mas Bernat se han manifestado en cuanto a la objeción, ¿no?, de poder realizar estas prácticas. Sí, no sé si ha tomado conocimiento, si en realidad ha sido así. Uno por ahí, Lucy, nos vamos basando en la información que fuimos leyendo durante el transcurso de la semana. Nosotros, por eso el interés, más que nada, de poder hablar justamente con usted como representante, para poder tener la realidad de lo que, más allá de algunas informaciones va surgiendo, lo que en realidad surge desde el área que usted está, ¿no? Claro, sí. Nosotros, a ver, me parece importante aclarar para toda la población que lo que pasó en el Hospital Mas Bernat tiene que ver con una práctica legal que efectivamente se realizó, tiene que ver con una interrupción de un embarazo, que cuando el Ministerio de Salud a nivel central toma conocimiento de qué era lo que estaba pasando, instruye al director del hospital que hay que garantizar que esta práctica se realice, porque de lo contrario se estaban lesionando gravemente
gravemente los derechos, en este caso de una menor de 18 años involucrada en este tema. Toda la noticia que surge a partir de eso a nosotros nos tiene muy preocupados, porque primero tiene datos totalmente inexactos que a la población de Concordia la ha sensibilizado fuertemente, porque habla de que producto de ese aborto hubo un feto que sobrevivió 10 horas. Eso es totalmente inexacto. Yo lo quiero desmentir, porque eso no es así. No tiene absolutamente nada que ver con la realidad, y además porque esto involucra datos, salieron a la luz y se conocieron por declaraciones aparentemente de profesionales, dando información que únicamente corresponde al secreto profesional, y no se puede divulgar ningún dato que haya en una historia clínica. Entonces, la primera cuestión, decir que cuando el Ministerio de Salud a nivel central toma conocimiento de que había una circunstancia que encuadraba en lo que dice la ley y que había que aplicar el protocolo de interrupción legal de un embarazo, se le dio la directiva al director que garantizara esa práctica. Y eso se hizo en forma legal. Nada de lo que dice esa noticia es verdad, y lo que a nosotros nos preocupa que acá se dieron a conocer cosas que no se pueden dar a conocer, porque el derecho del paciente es también otra de las leyes en el cual todos los equipos de salud, todos los integrantes de cualquier efector de salud nos debemos a eso, y hay que resguardar, porque eso tiene que ver con los derechos del paciente, y cuando hay menores de 18 años, con lo que estipula la Ley de Protección de la Niñez. Nosotros somos el Estado, no somos no somos otro organismo de la actividad privada. Somos el Estado, y la Ley de Protección de la Niñez, digamos, la tenemos que cumplir todos y todas. Lucy, ¿por qué cree usted que pasó esto? ¿Por qué sale esto en este medio? ¿Puede ser por gente que no esté de acuerdo con el tema del aborto, desde su punto de vista? A ver, yo lo voy a decir sinceramente. Yo creo que sí, yo creo que tiene que ver con esto, digamos, creo que porque hay este es un debate que está instalado en nuestra sociedad, que está muy bien, que este año con toda la fuerza que ha tenido a nivel nacional por el debate que hubo sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Esto se instaló en la sociedad que es necesario, y creo que sí hay personas, hay grupos, hay sectores que por distintos motivos y posicionamientos personales o ideológicos no acuerdan con el aborto, claro. no acuerdan con el derecho que tenemos las mujeres a decidir en este sentido. Y entonces me parece que a veces la mala información, el interpretar erróneamente las circunstancias por el cual llevan a una persona con capacidad de gestar a tener que interrumpir un embarazo. Por eso me parece que aquí hubo toda una serie de confusión, de malentendidos, y lamentablemente la noticia en su momento cuando sale es tan impactante que es lo que queda primero como título. Y bueno, nosotros ahora tenemos el camino de estar nuevamente, porque esto ¿qué significa? Genera desconfianza en la población, por un lado, y también en los equipos de salud quedan muy sensibilizados, porque dicen, bueno, yo que cumplo con mi deber, que realizo la práctica médica, mirá todos los problemas que tengo, porque después aparezco en un Facebook, aparezco por las redes, me insultan en la calle, y eso es muy preocupante, digamos, eso no le hace bien a nadie. Totalmente. Lucy, referente a este caso, le pregunto, ¿usted ha tenido, o de parte del Ministerio también, la oportunidad de hablar con los médicos o quienes intervinieron en esta práctica, como para conocer realmente si es lo que se dio a conocer en las noticias, ¿no? De que un médico, o son varios los médicos
que dieron la información esta que hasta el momento se conoce como falaz, por un lado. Mire, nosotros lo que corresponde hacer, que es lo que se hizo desde el Ministerio, es primero, digamos, cuando surge toda esta cuestión desde la semana pasada, es primero interesarnos por la salud y el estado en que se encontraba la persona que había estado involucrada en esto. Es lo primero. Segundo, lo que se hizo fue revisar que efectivamente, digamos, se haya cumplido con la ley, que no haya habido ninguna cuestión de violación en ningún sentido. Por eso yo le puedo desmentir a usted categóricamente que no es verdad esas cosas que se dicen. Y tercero, a partir de haber hecho, digamos, estos primeros pasos, en este momento lo que se está haciendo, que es lo que corresponde, analizar si del hospital salió o no esa información que generó después que se construyera con otros datos falsos. Esos, digamos, son los pasos que se han dado. Eso en relación a nivel central del Ministerio. ¿Qué es lo que hago yo desde el programa de salud sexual y reproductiva? Nosotros seguimos trabajando todos los días en garantizar que si en algún punto de la provincia de Entre Ríos hay una situación que encuadre dentro de la ley, dentro de lo que dice el Código Penal, artículo 86, inciso 1 o 2, es garantizar que esa práctica se pueda realizar en condiciones seguras y sanitarias en la provincia de Entre Ríos. Y para esto, ¿qué quiero decir? Que nosotros no tenemos todavía asegurado en todos los departamentos que esto lo podamos realizar. Por eso muchas veces tenemos que hacer derivaciones a otro hospital, a otro sector de una localidad cercana. ¿Por qué todavía no lo podemos garantizar? Porque hay que trabajar más con los equipos de salud, sensibilizándolos en relación a que esta es una práctica sanitaria segura y que es una práctica legal y que no les va a pasar esto que le puede haber pasado a los integrantes del equipo de salud del MAS Bernat, que después salen acusados por todos lados. Seguro. Bueno, y más allá de todo eso también hay algo que los avala dejando de lado toda la discusión actual que hay, pero hay una cuestión en el Código Penal que los avala a este tipo de prácticas para este tipo de casos. Que eso nos avala a todos los que estamos trabajando en salud, pero aparte es una obligación, tenemos que cumplir con la ley, tenemos que cumplir la ley, es muy claro. Por eso, como esto era de un cumplimiento muy dispar y no se podía asegurar, es que en el año 2012 la Corte Suprema de la Nación saca lo que nosotros conocemos como el fallo FAL, donde establece claramente, digamos, lleva luz sobre lo que dice el artículo 86, y entonces es un fallo muy largo, pero donde va aclarando punto por punto, primero la constitucionalidad y la legalidad del artículo 86, que no entra en colisión en ningún momento con los distintos tratados sobre derechos humanos que la Argentina ha firmado y que están incorporados en nuestra Constitución Nacional cuando se hizo la reforma en el año 1994. El segundo va diciendo, digamos, a ver, ¿qué se tiene que interpretar cuando dice riesgo de vida de la mujer o en relación al riesgo a la salud de la mujer? Después dice que cuando hablamos de violación no se tiene que interpretar únicamente porque, como está escrito en el año 1921, tiene, digamos, un lenguaje diferente. Entonces dice mujer idiota o demente. Entonces dice, habla de que esto alcanza a cualquier mujer que quedó embarazada producto de una violación y también una mujer que sea idiota o demente. Y dice que lo único que se necesita es el consentimiento informado, pero el consentimiento informado de la persona que se realiza la práctica tiene que estar firmado, pero eso hay que hacerlo en cualquier práctica médica. Pero en el caso de violación, debido
y esto tiene que ver con lo que toda la ciudadanía hoy en Argentina está conmocionada por la denuncia de las actrices. Ajá. Tiene que ver con esto. Si la mujer no hizo la denuncia, está embarazada y dice fue por violación, por violación, a lo mejor marital, por un abuso sexual que no puede, de larga data, y no puede estar, porque es de alguien muy cercano de su familia, porque está amenazada, por lo que sea. Nosotros en salud no podemos poner en duda esa palabra, porque siempre la palabra de la mujer está en duda, siempre somos sospechadas. Entonces, si no tiene la denuncia, no hay que judicializar el caso. Bien. Lo que tiene que firmar esa mujer es lo que se llama una declaración jurada. Y esto, me parece que lo que pasó el martes pasado con la denuncia de las actrices, viene a echar luz también sobre el caso de cuando hay que hacer una interrupción legal de un embarazo por causal violación y no está hecha la denuncia. Fíjense en lo que pasa cuando no le creemos a las mujeres. Sí. Me parece que hay muchas cosas para replantearnos cada uno de nosotros en nuestro trabajo, y fundamentalmente cuando trabajamos en salud con este tema tan sensible. Yo quiero aprovechar que la tenemos a Lucy Grimal, porque es una persona que viene trabajando desde hace muchos años, ya sea desde el Consejo del área educativa, luego que fue diputada, pero hoy también está instalado en la sociedad, Lucy, los papás con estas generaciones que cuesta por ahí entender, y qué importante que es la parte educativa desde la escuela. Mi pregunta apunta el trabajo que se está haciendo hoy en las escuelas con respecto a las clases de educación sexual. Lamentablemente, uno acá en el interior, nosotros somos un medio del interior de la provincia, y usted sabe que hay muchos papás, lamentablemente digo, porque esto va a llevar tiempo, hay papás que se oponen a que sus hijos reciban educación sexual en la escuela. Es algo que uno no lo puede entender. Esto también tiene que ver con esto que estamos hablando de los valores de la mujer, del respeto y demás. Cuando desde la casa apuntamos a lo que es una educación sexual que salga de la escuela, y que en la familia hay muchas personas que se pongan a esto. Bueno, ese es un problema. A ver, nosotros, yo les decía, nosotros en salud, si bien tenemos, en el caso concreto de que veníamos hablando, Sí. que el Código Penal dice que del año 1921 es legal la práctica de una interrupción de un embarazo por causales. Sin embargo, hoy yo les dije recién que no lo podemos garantizar. Exacto. En todos los efectores. Por ejemplo, ahí en la ciudad de Nogoyá lo podemos garantizar hoy. Entonces, esto quiere decir que, digamos, juegan un montón de prejuicios. Exacto. Y de posicionamientos personales que responden a cuestiones religiosas o morales, que nada tiene que ver con el ejercicio de los derechos que tenemos que hacer cuando trabajamos. Pasa lo mismo en educación. Tenemos la ley, que bueno, es muchísima más nueva, es Sí. de Del ahora 2003, ¿no? Del 2006. 2006. La ley de educación sexual integral, la 26.150, es del año 2006. Es muy clara, se ha recibido muchísima capacitación en forma general, en forma masiva, para los docentes, pero nos encontramos primero en los mismos establecimientos resistencia de los propios docentes, que anteponen sus cuestiones personales, sus posicionamientos personales, sus miedos, y no se da correctamente con una planificación incorporado en la currícula de cada una de las materias, el tema de educación sexual. Y por parte de los padres pasa exactamente lo mismo. Hay, así como salió esta noticia tan dañina, porque realmente lo que pasó en Concordia es una cosa muy dañina, porque acá nos olvidamos de la persona que está involucrada, nadie se pregunta si sufre o no sufre. Entonces, esa información tan dañina, digamos, que salió en Concordia, acá pasa lo mismo. Hay información
si no circulan noticias atacando la educación sexual integral, que hace que los padres y las madres sientan temor, qué es lo que le van a decir a mis hijos. Claro. Y entonces acá también hay que ser muy claros. La información que hay dentro de la materia, no de la materia, sino de lo que el núcleo de educación sexual integral, es información científica validada, son conocimientos científicos validados. Por eso el Estado es el que tiene que estar garantizando que en las escuelas esos conocimientos científicos validados estén llegando a cada uno de las niñas, niños y adolescentes y adultos cuando están en carreras de formación profesional, lo tienen que estar recibiendo. ¿Esto para qué sirve? Para que podamos ir teniendo generaciones que en relación a su sexualidad, al ejercicio de su sexualidad, tengan herramientas para poder disfrutar mejor de ese ejercicio de la sexualidad, para poder distinguir cuando están frente a situaciones de violencias, para estar subjetivamente mejor parados, para poder estar estableciendo los límites y empezar a hablar abiertamente de estos temas, sacarlos de la oscuridad, sacarlos del silencio, para que no pase lo que pasó. Fue muy significativo el relato que hace esa actriz de lo que le pasó cuando tenía 16 años. Sí, Yo doy un dato. La provincia de Entre Ríos en el año 2016, que es el último dato que tenemos actualizado, tuvo 113 niñas madres, menores de 15 años. Pensemos en esas cosas, pensemos como padres y madres, pensemos que una cosa son nuestros miedos como adultos. Entonces yo le confío que le dé historia ese profesor, esa profesora. ¿Por qué no me puedo sentar y hablar con ella y decirle, che, vos que vas a hablar de educación sexual en la materia de historia, no entiendo, ¿por qué vos desde historia o vos desde matemática vas a dar educación sexual? Porque me parece que por nuestros hijos y nuestras hijas tenemos el deber de acercarnos a la escuela, de hablar con ese docente, con esa docente y decirle, mirá, yo tengo miedo de lo que vos le vas a dar. ¿Me podés decir qué van a explicar a ustedes en matemática? No entiendo. Sí. Me parece que así vamos a ir construyendo una sociedad mejor para nuestras hijas y nuestros hijos. Totalmente. Y para que ellos puedan distinguir lo que siempre decimos, una caricia de afecto, afectuosa, de la manipulación, de la manipulación sexual, que es algo tan terrible, que puedan también, o sea, ¿cómo hacemos para negociar en la adolescencia el uso del preservativo, que hay que utilizarlo siempre? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos si yo varón, viste, nunca me dijeron nada y lo único que aprendí, viste, que así lo voy a decir, cuanto más la ponga, más varoncito soy? Totalmente, espero que ese es el vocabulario que lamentablemente por ahí lo tenemos que hablar así, porque estamos hablando de los chicos, de los adolescentes. Estamos hablando de nosotros, estamos hablando de la experiencia que tuvimos nosotras, de esto estamos hablando. Totalmente. Y en un entorno en donde han cambiado tanto las cosas en el paso del tiempo, que realmente si todo está tan naturalizado desde las redes sociales y hoy el internet le permite a los jóvenes conocer, a veces mal conocer o tener mala información, desinformarse, realmente poder volcar todo eso a los lugares que tienen que estar, como son la familia y la escuela. En la escuela, y además porque la escuela, lo que tiene la escuela es el conocimiento científico. O sea, yo como padre y madre, por mi experiencia, por lo que sea y demás, hay un montón de cosas que no puedo conocer. O sea, por ejemplo, el tema del cuerpo, el funcionamiento del cuerpo. Entonces, la escuela me va a brindar, me va a dar herramientas para que yo, junto a la escuela y yo, podamos trabajar con o sea, en el primer grado, en el jardín, en el nivel inicial, esto. Después, en relación a la cuestión de los valores y de los afectos, el tema de estar, digamos, cómo voy acompañando, si mi niño en realidad su identidad de género no tiene identidad de género autopercibida, no tiene nada que ver con lo que biológicamente resulta. Entonces, ¿cómo hago si yo empiezo a ver algunas cosas? ¿Cómo me va ayudando la escuela y cómo vamos trabajando eso junto con la escuela? Entonces,
esto es la mirada desde la perspectiva de género. O sea, también hablar, en la escuela yo a lo mejor puede ser que no lo entiendo porque no me doy cuenta que existen desigualdades entre varones y mujeres, que los varones aún en esta sociedad siguen teniendo mayores privilegios, que la palabra del varón sigue siendo más fuerte y más autorizada. Bueno, esto que yo le digo lo aprendí, lo leí, lo estudié. Entonces, como madre y padre, yo no lo sé. Entonces, la escuela me va a ayudar a que yo después también en la educación de mis hijos lo haga desde una perspectiva de género, y entonces yo lo que voy enseñando a mis hijas y a mis hijos, cómo los voy educando, los vaya educando de manera de que vayamos teniendo en cuenta que tengo que educar varones y mujeres que se miren a sí mismos desde la igualdad y no desde los privilegios. Bueno, sí, Lucy, me imagino que un trabajo en forma mancomunada con todo el equipo allí, que se va dando también. Recién habló algo de prevención en cuanto al uso del preservativo, y leíamos un informe que ha habido crecimiento de sífilis últimamente, en el último año. Hola, Sí. discúlpame, no escuché esa última pregunta. No, que leíamos en cuanto, ya que hablábamos con el tema de la prevención de enfermedades de transmisión sexual y hablando justamente del preservativo. Llamó la atención. Me llamó la atención Sí. justamente un crecimiento puede ser del tema Sí. de la enfermedad de sífilis en Sí, este último año. Sí, eso es ¿Es real? eso es real, eso inclusive ustedes tendrían que hablar, digamos, porque con mayor propiedad ese tema lo lleva adelante el programa de prevención precisamente Ajá. de las Totalmente. enfermedades, de las infecciones de transmisión sexual Sí. y el VIH-Sida, y esto tiene que ver con que es necesario no dejar nunca de lado las campañas del uso del preservativo. Esto tiene que ver también con que en las relaciones sexuales, cuando está presente el alcohol o cualquier otra sustancia adictiva, prácticamente hace imposible, digamos, que se pueda negociar el uso del preservativo, o se piense en ese momento en la utilización del preservativo. Entonces, y ahí vamos de nuevo, o sea, no es únicamente es estar hablando y compartiendo, en este caso en un aula, el tema de cómo es el utilizar el preservativo, sino también es ir incorporando, digamos, estos otros temas, como es el uso excesivo del alcohol, qué pasa, por qué necesito para estar en una fiesta tomar tanto alcohol, qué pasa, qué hacen los adultos que a mí me devuelven en que todas las fiestas lo principal es asegurar que haya alcohol, ¿entienden? Entonces Sí. me parece que esto influye muchísimo en esta que no podemos incorporar la cultura del uso del preservativo, y esto también, por supuesto, va de la mano. Otra vez volvemos al tema de trabajar desde la perspectiva de género. Nosotros no podemos desconocer que vivimos en una sociedad patriarcal, que le falta mucho todavía para modificarse, y entonces el uso del preservativo, los varones siguen siendo resistentes a su uso, y las mujeres nos sigue costando poder Exigirlo. decirle, mira, tenés que usar el preservativo, porque ¿qué va a pensar si yo le digo eso? Sí. Bueno, lo bueno también es que los medios aportemos también nuestro granito de arena para hablar de estas cosas, Exactamente. que se habla muy poco, lamentablemente, y bueno, bregamos porque esto vaya cambiando en conjunto, ¿no? Los medios, las instituciones, ustedes desde el Estado. Así que nosotros estamos muy contentos de haber podido mantener esta charla con usted, porque nos parece sumamente importante lo que está pasando con esto, y bueno, y queríamos escuchar un poco. Sí, inclusive el hecho de dar luz también a ciertas informaciones que se iban surgiendo, y poder hablarlo justamente con quienes están involucrados también. Totalmente. Directamente desde el Estado, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para poder informar como corresponde. No, muchas gracias a ustedes por llamar, porque bueno, es importante hablarlo, y hablarlo sin miedo, Sí. tranquilo, y poder reflexionar. Me parece Seguro. que eso es la obligación que tenemos como adultos. Lucy, muchísimas gracias por el tiempo, que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, la verdad estaba muy... Muy buena charla. Lucy Grimald, quien es titular del programa de salud sexual y reproductiva de la provincia de Entre Ríos.
depende del Ministerio de Salud de la provincia. Sí, y como decíamos en la charla,